Hola, buenas. Hoy os voy a presentar cómo se dieron las elecciones a la presidencia del Partido Liberal Demócrata. Son unas elecciones a la presidencia de este partido que ganó Kishida y que posteriormente al Partido Liberal Demócrata, como es el partido de gobierno, ha hecho que Kishida se convirtiese también en el primer ministro de Japón. Como podéis ver, la pantalla está dividida en dos partes con grupos de personas. A la izquierda tenemos a los 4 candidatos a la presidencia. Kishida, Kishida, Kono, Takaichi y Noda. Y a la derecha tenemos las diferentes facciones que componen el Partido Liberal Demócrata y que os he puesto con la persona más importante o el líder de la facción. Por una parte, la facción mayoritaria es aquella que su cara visible es Abe, aunque verdaderamente su líder es Hosoda. Y luego hay otras varias facciones con menos cantidad de parlamentarios, que son la facción de Aso, la de Takeshita, la de Nikai, la de Kishida, la de Ishiba y la de Ishihara. Cuando hablamos de las facciones, normalmente las contamos en número de parlamentarios que forman parte de estas facciones. Entonces, como sabéis, la dieta de Japón tiene 2 cámaras, la Cámara de Representantes, la Cámara de Consejeros. Pues en total, entre los representantes, entre los parlamentarios del Partido Liberal Demócrata en las 2 cámaras, eh, eh, la facción que tiene más de estos parlamentarios es la que su líder es Abe, o que está representada por Abe como persona más importante, que tiene alrededor de 96 parlamentarios. Luego el otro grupo que os he puesto aquí, de 4 facciones, son facciones bastante grandes dentro del Partido Liberal Demócrata, pero no llegan a ser tan grandes como la de Abe, y tienen entre unos 45 hasta menos de 60 parlamentarios cada una. Y las 2 que os he puesto en la tercera fila son las minoritarias y tienen todas ellas, o las 2 que hay, tienen menos de 20 parlamentarios cada una. ¿Por qué es importante esto? Pues porque, como veremos, las facciones juegan un papel muy importante en la elección del presidente del Partido Liberal Demócrata. Si os fijáis, Kishida, que luego fue elegido el presidente, el que ganó las elecciones, tiene una facción que él es el líder de esa facción, ¿no? Entonces pudo conseguir todos los votos de los miembros de su facción. Por otra parte, los 3 restantes, solamente Kono formaba parte de una de las facciones. Kono forma parte de la facción de Aso. Pero aún así, dentro de la propia facción de Aso, habían corrientes divididas entre si dar completo apoyo a Kono o no dárselo. Entonces, incluso la facción de Aso dio libertad entre sus miembros para votar aquel que considerasen más adecuado. Es decir, no dieron un mandato para votar a Kono, sino que dieron libertad entre sus miembros. Y las otras 2 candidatas, Takaichi y Noda, no tienen facción. Aún así, Abe, que es la cara visible de la facción mayoritaria, dio su apoyo a Takaichi, por lo cual Takaichi pudo conseguir muchos apoyos dentro de los propios parlamentarios. Y además se jugaron varias cartas. Por ejemplo, la facción de Ishiba acabó, o Ishiba dio su apoyo a Kono, por lo que arrastró una parte importante de su facción. Y así se fueron jugando varias cartas entre las diferentes facciones y sus apoyos. Pero
Lo cierto es que, excepto la facción de Kishida, todas las demás dieron libertad dentro de sus miembros para votar a quienes ellos quisieran. Dicho esto, y teniendo en cuenta también que precisamente el apoyo de Ishiba a Kono hay que marcarlo dentro de que Ishiba es una persona muy controvertida o que no gusta a las demás facciones, por lo que su apoyo a Kono, una de las consecuencias es que las grandes facciones, la facción sobre todo de Abe y la facción de Aso, dieran menos apoyo a Kono finalmente. Y una vez visto esto, cómo se juegan, ¿no?, cómo es el equilibrio de poder dentro de las propias facciones del Partido Liberal Demócrata, vamos a ver cómo se eligen el presidente del Partido Liberal Demócrata. Lo cierto es que hay dos maneras para elegir al presidente. Hay la manera abreviada, que este año no se dio, pero se dio en 2020, cuando Abe dimitió y acabó siendo presidente Suga. ¿Cuándo se da la manera abreviada? Pues la abreviada se puede dar, que no es necesariamente el caso, pero se puede dar cuando el presidente que está en ese momento dimite. Y en esos casos, si así lo acuerda el secretario general y los distintos órganos del partido, se va por la forma abreviada. En contraste con la forma normal, que la forma normal se da cuando el presidente de ese momento agota su mandato. Si agota su mandato, siempre se va por la forma normal. Y si no la agota, puede ir por la forma abreviada o puede ir por la forma normal. Depende de lo que decidan los diferentes órganos del propio partido. Voy a explicar muy brevemente cómo es la forma abreviada. Funciona por una doble vía. Por una parte, se le da un voto a cada uno de los parlamentarios del Partido Liberal Demócrata. En ese momento, entre representantes y consejeros, ¿no?, vamos a poner que es entre representantes y consejeros, había un total de 394, por lo que cada uno tenía un voto. Y una segunda parte que venía por las prefecturas. En Japón, como sabréis, tiene 47 prefecturas y se le dieron 3 votos a cada una de las prefecturas, por lo cual quedó con 141 votos que se repartía según la prefectura. Las prefecturas podían elegir la manera en que ellos querían repartir los votos. Es decir, hubo prefecturas, la gran mayoría, que hicieron primarias entre sus afiliados de esa misma prefectura para ver quién le daban los votos. Podían, si no se elegía por primarias, podía ser una elección de los propios líderes o los propios representantes de esa prefectura. Incluso, si se hacía por primarias, por ejemplo, se podían dar o los 3 votos en bloque al que hubiese tenido más votos, o repartirlos proporcionalmente. Como sabéis, en 2020 ganó el ex primer ministro Suga. Y vamos a la forma normal, que es la que se dio en 2021. Como sabéis, en 2021 también Suga terminó, es decir, dimitió de su presidencia antes de tiempo. Pero los cuadros del partido, los líderes del partido, los diferentes órganos decidieron ir por la forma normal. Esta forma normal también tiene 2 partes, pero además se hace por 2 vueltas. Es decir, primero hay una primera vuelta que está compuesta también por una parte de votos que viene por la parte de los parlamentarios, que en ese momento, es decir, la semana pasada, había 382 parlamentarios del Partido Liberal Demócrata entre representantes y consejeros,
y una segunda parte que iba por primarias. ¿Y cuántos votos o cuánto peso tenían las primarias? Pues tienen el 50% del peso. Es decir, los mismos votos de parlamentarios también los tendrá las primarias. Es decir, 382. Mitad de los votos va por los parlamentarios, mitad por las primarias. Y cuando se da esta primera vuelta, si no hay nadie que tenga una mayoría absoluta, se va a una segunda vuelta. Bueno, ¿cómo sucedió esta primera vuelta? Pues esta primera vuelta fue muy ajustada, en verdad, porque Kishida tuvo 256 votos entre parlamentarios y primarias, Kono tuvo 255, Takaichi tuvo 188 y Noda tuvo 63. Como podéis ver, nadie tuvo una mayoría absoluta, porque aunque Kishida tuviese, aunque solo fuera por uno, un voto más, no era más del 50% de los votos. Y entonces vamos a una segunda vuelta. Y esta segunda vuelta, ¿cómo la hacemos? Pues cogemos solamente los dos que tienen más votos en la primera vuelta. Es decir, eliminamos a Takaichi y eliminamos a Noda. Y la repartición de los votos también tiene esta doble vía, pero es un poco distinta. Los parlamentarios siguen igual. Los parlamentarios siguen igual en 382. En cambio, en lugar de ir por primarias, porque se tiene que elegir el mismo día y no se van a hacer primarias otra vez, no hay tiempo, se les da un voto a cada una de las prefecturas. ¿Vale? Si 47 prefecturas, pues 47 votos. Y el voto de esa prefectura se le da al candidato que haya tenido más votos en la primera vuelta. ¿Vale? Es decir, si por ejemplo en la prefectura de Hokkaido Kono tuvo más votos, se le da en las primarias se le da el voto de Hokkaido a Kono. Si en Aomori lo tuvo Kishida, se le da a Kishida. De hecho, como nota curiosa, si sumaseis los diferentes votos que han tenido los parlamentarios en primera ronda, no os va a dar. Y no os va a dar porque aunque hubiesen o tuviesen derecho a votar 382 parlamentarios, solamente fueron 380. Solamente votaron 380. ¿Por qué ganó Kishida entonces? Bueno, Kishida ganó por la razón que os he dicho antes. Kishida consiguió sumar muchos apoyos dentro del propio partido, dentro de los parlamentarios y dentro de las facciones. Es decir, Kishida consiguió el apoyo no solamente de su facción, sino que también consiguió muchos apoyos de las facciones grandes que tenían reticencias de votar a Kono por motivos varios. Consiguió también el apoyo de Takaichi, por lo que muchos de los votos que en primera vuelta habían ido a Takaichi, en segunda vuelta fueron a Kishida, etcétera, etcétera. Incluso la facción de Kono, ¿no? La facción que lidera es Aso, que es la facción en que está Kono dentro, estaba dividida, ¿no? Y una parte de los votos acabaron yendo a Kishida. En cambio, Kono era una persona que tenía mucho más consenso dentro de las bases del partido, pero no era de gran agrado dentro de los parlamentarios. Por lo que, a pesar de tener muchos votos en las primarias, como luego veremos, dentro del propio partido tenía solamente una parte de los votos de su propia facción, el apoyo de facciones minoritarias como la de Ishiba y poco más apoyo. También tuvo apoyo de independientes, ¿no?
pero tenía muy poco apoyo dentro de los parlamentarios del Partido Liberal Demócrata. Ahora voy a pasar a explicaros cómo se contaron los votos en las primarias de la primera vuelta. Ahora ya hemos visto, ¿no?, que Kishida es el que acaba ganando las elecciones porque tiene un gran apoyo dentro del Partido Liberal Demócrata entre los parlamentarios, que como veis, los parlamentarios tienen mucha fuerza en la segunda vuelta porque son 300 votos solamente de los parlamentarios y solamente 47 por las prefecturas, que va ligada a las primarias anteriores, y en la primera vuelta es 50-50. Pues vamos a ver cómo se contaron los votos en las primarias. Y para verlo vamos a fijarnos en esta tabla que he puesto aquí. Y es que para contar los votos en las primarias a la presidencia del Partido Liberal Demócrata se usa el sistema de Ohm. ¿Y cómo funciona el sistema de Ohm? Pues quizá os suene porque es el mismo que se implementa en España y en muchos otros países. Por ejemplo, Japón también en las elecciones generales usa el sistema de Ohm. Pues para saber cómo funciona este sistema, lo primero que tenemos que saber es cuántos votos se van a repartir. Como hemos dicho, se repartían 382 votos por la parte de las primarias en primera vuelta. También tenemos que saber cuánta gente fue a votar. En este caso, más o menos, lo aproximamos a 360.000 afiliados del Partido Liberal Demócrata que fueron a votar. Y luego esto está informatizado, pero para tener una visión clara de cómo funciona este sistema, va muy bien hacerse una tabla como esta. Entonces, en uno de los ejes de la tabla ponemos a los diferentes candidatos. En este caso tendríamos a Kishida, a Kono, a Takaichi y a Noda. Y en el otro eje vamos poniendo 1, 2, 3, 4, 5. Y luego lo siguiente que tenemos que saber es cuántos votos absolutos ha tenido cada uno, ¿no? De estos 760.000, ¿cómo se han repartido? Pues el repartimiento fue 330.000 para Kono, fueron 220.000 para Kishida, fueron 150.000 para Takaichi y fueron alrededor de 60.000 para Noda. Y entonces, ¿cómo contamos estos votos? Pues ya solamente tenemos que mirar quién tiene más votos. Pues el que tiene más votos es Kono, ¿verdad? Porque tiene 330.000. Entonces escribimos aquí Kono y le damos el primero de los 382 puntos que se van a otorgar. Una vez le hemos dado este voto o este punto a Kono, hay que dividir esta cifra, los 330.000, entre esta cifra de aquí. Es decir, 330.000 entre 2 son 165.000. Y volvemos a mirar quién tiene más votos, pero en el caso de Kono, en lugar de mirar los 330.000, miramos los 165. Entonces, si Kishida se queda con 220, Kono con 165, Takaichi con 150 y Noda con 60. ¿Quién es el siguiente que tiene el voto? Pues Kishida, porque tiene 220.000. Apuntamos aquí Kishida, le damos un punto para Kishida y dividimos los 220.000 entre 2, que da 110.000.
Y volvemos a repetir este proceso. ¿Cómo nos queda? Kishida con 110, Kono con 165, Takaichi con 150 y Noda con 60. El que tiene más votos es Kono. Le damos otro punto a Kono y dividimos 330.000 entre la cifra de aquí. Es decir, 330 entre 3 son 110. Y repetimos el proceso. El siguiente que ganaría el voto sería Takaichi, que tiene 150.000 votos. Entonces, escribimos Takaichi, le damos un voto a Takaichi y dividimos 150.000 entre 2, 65.000. Y volvemos a hacer este proceso y nos queda que Kishida y Kono, los dos con 110.000, son los siguientes dos que se merecen el punto, pues se los vamos a otorgar. Y en el caso de Kishida dividimos 320.000 entre 3 y en el caso de Kono dividimos 330.000 entre 4. Y así sucesivamente hasta que hemos otorgado los 382 votos que hay que repartir en las primarias. Dicho esto, vamos a fijarnos un poco, o me gustaría entrar un poco, en cómo se distribuyeron los 47 votos de las prefecturas. Si nos fijamos en este mapa que veis aquí, está casi todo pintado de azul porque, como hemos visto, Kono, que es el que está en azul, es quien tuvo más votos. Entonces es normal que Kono ganase en la mayoría de prefecturas. Y el siguiente, como hemos dicho que solo la segunda vuelta solo va entre los dos, pues el que ganó hasta en 8 prefecturas fue Kishida. Entonces, ¿cómo se repartieron estos votos? Pues se repartieron 39 votos, ¿no? Las 39 prefecturas en las que Kono tuvo más votos que Kishida para Kono y 8 votos por parte de las prefecturas para Kishida. Aún así, como os he dicho antes, Kishida tenía el apoyo mayoritario de las facciones y por lo tanto acabó ganando. Y finalmente, sí que me gustaría explicaros un poco cómo se distribuyen ideológicamente estas 4 candidatos del Partido Liberal Demócrata. Y para hacerlo me usaré este gráfico y tenemos que tener en cuenta que los 4 son miembros del Partido Liberal Demócrata, que es un partido, obviamente es un partido liberal y es un partido conservador. Si cogiésemos un equivalente, para España sería algo parecido al Partido Popular de España. Pero también dentro del Partido Liberal Demócrata japonés hay varias corrientes. Hay una corriente más conservadora, hay una corriente que no es tan conservadora. No podemos hablar de que sea progresista, pero no es tan dura en temas sociales. Y luego hay una corriente que es más neoliberal y una corriente que es más liberal clásica o menos neoliberal. Entonces, creo que es interesante ver cómo se distribuyen los diferentes candidatos en este gráfico con las ideologías, para saber cómo estaba posicionado cada uno dentro del propio partido. Y el primero que tenemos que tener en cuenta es Kishida, que es el que ganó las elecciones, y Kishida es un candidato conservador, pero más bien liberal clásico, no es neoliberal. Entonces lo pondríamos aquí, ¿no? En este cuadrante, entre los que son conservadores y que en las cuestiones sociales prefiere el statu quo, pero en cambio no es neoliberal, no tiene una tendencia necesariamente a bajar los impuestos
incluso en algunos sentidos podría intervenir en la economía. Kono, que es el segundo que más votos tuvo, sería el opuesto a Kishida. Es un representante del neoliberalismo japonés y a la vez no es de los más conservadores. Estaría en este cuadrante de aquí abajo. Eh, a nivel social, Kono prefiere la libertad de las personas por ejemplo, la elección de los apellidos eh, o, por ejemplo, en el matrimonio de personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Por eso habría que situarlo en la zona menos conservadora, pero a nivel económico sí que es neoliberal. La tercera representante, que es Takaichi, sería la representante de los conservadores, que a su vez son neoliberales. Y finalmente Noda, que es la persona que más desconocida o la que menos ha hablado de ella durante estas elecciones, la pondríamos en una zona intermedia entre el conservadurismo y el menos conservadurismo y neoliberalismo y liberalismo clásico, ¿no? Estaría en una zona entre medio de los otros candidatos. Tiene unas posiciones menos conservadoras y también es menos neoliberal. Y con esto acabó la explicación. Solamente remarcar otra vez que quien ganó las elecciones fue Kishida, que es quien se ha convertido en primer ministro esta semana. Y seguramente es 100% seguro que será el candidato a la presidencia en las próximas elecciones generales que se van a dar seguramente el 31 de octubre. Hasta aquí la explicación sobre cómo han sido estas elecciones presidenciales al Partido Liberal Demócrata. Espero que hayan quedado claras y adiós.